Todo el mundo recientemente ha estado hablando sobre Charlotte, este intrigante Saiyajin del pasado que es un descendiente directo del primer Super Saiyajin Dios de la leyenda. Incluso Toyotaro hace algunos días dibujó este personaje en su programa de ilustración mensual. En este video te cuento todo lo que sabemos sobre Charlotte y cómo este personaje tiene el potencial para volverse canon en Dragon Ball. La historia que tiene de fondo es muy interesante. ¿Quién es Charlotte? ¿Qué tiene que ver con Yamoshi y con el primer Super Saiyajin Dios que habló Toriyama? Charlotte fue creada especialmente por Akira Toriyama para el videojuego de Dragon Ball Legends, por lo que su existencia, aunque no es canónica, sí es parte oficial dentro del universo Dragon Ball. Charlotte es un poderoso Saiyajin que proviene del pasado y que había nacido en el planeta Sadala, mucho antes de que los Saiyajins migraran al planeta Vegeta. De esta manera encontramos que el uniforme original de Charlotte es el mismo que poseía la antigua raza Saiyajin, mucho antes de los atuendos que tuvieron cuando los invadió el ejército de Freezer. Y sí, su atuendo también es muy similar al que tiene Kiabe en el universo 6, ya que ahí todavía existe el planeta Sadala. El personaje Charlotte sufre de amnesia, lo que significa que no recuerda casi nada de su pasado. Comenzó siendo un Saiyajin agresivo, al igual que la mayoría de sus congéneres del universo 7. A pesar de ello, tiene un enorme apetito, y es muy empático con los demás. Charlotte también tiene múltiples niveles de transformación, los cuales serían accesibles en el menú de personalización del juego. Por ahora, ya ha alcanzado como máximo el nivel del Super Saiyajin Dios, pero ya es una transformación que muchos consideran obsoleta para este personaje, y es que como ya han pasado años desde que logró este nivel, ya va siendo momento de que despierte ahora el Super Saiyajin Dios Azul, lo cual aún no ha acontecido ni ha sido anunciado oficialmente, pero llegará en algún momento. ¿Será canon algún día Charlotte? Pues ¿por qué no? Hoy en día Broly, Gogeta e incluso Bomi, la androide 21, ya son completamente canon. Bueno, la androide 21 particularmente todavía no, pero ya está en proceso pues Bomi, su versión humana, ya lo está. Así que la historia de Charlotte siendo muy interesante, ya que este es descendiente directo del primer Super Saiyajin Dios de la leyenda. Así que sería genial ver su ingreso en el mundo canónico de Dragon Ball Super. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver también a este personaje? Y ahora vamos con Giblet. Hay un personaje adicional muy importante a quien debemos hacer mención, y este sería el hermano gemelo de Charlotte. Su nombre en japonés proviene de una deformación del nombre Cibulete, un tipo de cebolla, una hierba de la familia de las aliáceas. Y por cierto, su hermano Charlotte también tiene un nombre basado en una verdura. Su nombre significa literalmente en inglés chalota, una planta de hojas puntiagudas muy popular en la gastronomía. De esta manera, tanto Charlotte y Giblet tienen nombres que concuerdan con el juego de palabras de vegetales de los nombres Saiyajin. Goku nota que el ki de Giblet es muy similar al de Charlotte, pero que es a la vez muy diferente al de los Saiyajins contemporáneos, y que esta energía tiene una ligera diferencia con respecto a la de él. Giblet no tiene mucha estima con los Saiyajins contemporáneos como por ejemplo Kabe, considerándolo como un Neo Saiyajin, que viven prósperamente de la masacre y los saqueos de los antepasados Saiyajin, considerándolos como unos hipócritas. Giblet también sería el primer antagonista en la franquicia de Dragon Ball que habría logrado alcanzar la transformación del Super Saiyajin Dios. Al igual que Kamba en Dragon Ball Heroes, Giblet también reconoció al Super Saiyajin Dios de Goku y estalló en ira al presenciar esta transformación. La historia que te voy a contar es quizá una de las más interesantes en el canal, ya que hablaremos también sobre la existencia del primer Super Saiyajin Dios y cómo es que estamos muy cerca de ver su aparición próximamente. Confío en que Toriyama y Toyotaro en algún momento ahondarán en detalles sobre Yamoshi y también sobre el primer Super Saiyajin Dios de la leyenda.
Todo ello eventualmente en Dragon Ball Super, pero por ahora, quienes ya se adelantaron a contarnos esta historia han sido Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Legends. En Dragon Ball Heroes también tenemos un Saiyajin de la antigüedad como Xalot, que posiblemente sea de la misma época de Xalot, cuyo nombre es Kamba. Estoy seguro que lo conoces. La historia de Xalot es mucho más increíble, ya que Xalot puede estar relacionado con Yamoshi. En la antigüedad, los Saiyajins se dividían en dos grupos importantes, los Saiyajins buenos y los malignos. Kamba, por ejemplo, es un Saiyajin maligno de la antigüedad, que fue traído al presente, y que peleó en algún momento contra el primer Super Saiyajin Dios de la leyenda, mientras que Xalot fue uno del bando de los buenos. Que se haya conocido antiguamente con Kamba o no, pues eso solamente es una teoría por ahora. Xalot en su época se enfrentó a los Saiyajins malvados, pero los buenos eran superados con creces. La única forma de derrotar a los Saiyajins malignos era transformándose en Super Saiyajin Dios. Xalot creía tener ese potencial para lograrlo, ya que él mismo admite ser descendiente directo del primer Super Saiyajin Dios de la historia y la leyenda. Xalot buscaría por ende la forma de alcanzar ese nivel, ya que desciende del primer Saiyajin en lograr dicha fase. ¿Tiene esto relación con Yamoshi? Por supuesto que sí. Yamoshi al parecer era un Saiyajin más antiguo que Xalot, y que fue el primero en conseguir la transformación del Super Saiyajin ordinario, del cual se pensó que solamente era un mito. Yamoshi era un Saiyajin de corazón puro que realizó una rebelión para erradicar el mal de toda su raza, luchando hasta el final y aún siendo acorralado, no se dio por vencido, lo que daría lugar a su trágica muerte. Yamoshi fue derrotado por el aplastante poder de los Saiyajins malvados y eventualmente murió. Posteriormente, su espíritu encontró el camino buscando al Salvador junto a otros 6 Saiyajins de corazón puro. Uno de ellos sería el Super Saiyajin Dios de la leyenda. Esto significa que Yamoshi no fue el primer Saiyajin Dios, pero sí fue quien lo encontró. Ese Saiyajin Dios sería familia directa del actual personaje llamado Xalot. Xalot pretende también erradicar a los Saiyajins malignos con aquel nivel que todavía no tiene, la fase Dios. En Dragon Ball Legends, Xalot es traído al presente y no llega a completar su misión. Y es en el presente cuando recién logra la transformación del Super Saiyajin Dios. Existe curiosamente un personaje llamado Kamba, conocido como el Saiyajin maligno de la antigüedad, que como su apodo lo indica, es un Saiyajin que perteneció al bando de los malos, procedente del planeta Sadala del universo 7. Se teoriza que él fue uno de los Saiyajins malignos que causaron destrucción en el planeta Sadala, y que fueron derrotados por el primer Saiyajin Dios en la primera revolución. Por ende, en Dragon Ball Heroes, en el capítulo número 4 o 5, Kamba reconoció a Goku cuando se transformó en Super Saiyajin Dios, y se enfureció bastante al ver su presencia. Estoy seguro que lo recuerdas. Esto aconteció tanto en el anime como en el manga promocional, y Kamba tuvo malos recuerdos del pasado. Kamba, claramente al ser un Saiyajin de la antigüedad, participó en la rebelión del planeta Sadala, y pudo haber sido contrincante del primer Saiyajin Dios de la leyenda. Al día de hoy, solamente hemos visto las fusiones oficiales con las transformaciones del Super Saiyajin 1, 2, 3, incluso el 4, y por supuesto la fusión usando el Super Saiyajin Dios Azul, e incluso el Dios Azul con Kaioken. Sin embargo, jamás hemos presenciado cómo se vería una fusión usando únicamente el Super Saiyajin Dios. Aquí está la tan aclamada fusión oficial de Xalot y Giblet, los descendientes directos del primer Super Saiyajin Dios de la leyenda. Lo curioso es que se trata de la primera fusión Super Saiyajin Dios que hemos visto hasta ahora en Dragon Ball. Imagino que Gogeta también podría utilizar esta transformación, pero inmediatamente utiliza la fase Blue, siendo más efectivo para este. Pero Xalot y Giblet todavía no han logrado el Super Saiyajin Blue.
quedándose como el GOAT como su máximo nivel y dando como resultado esta fusión de Shallot Super Saiyan God. Cabe mencionar que tanto Shallot y Giblet son hermanos gemelos, así que se esperaba que la fusión entre ambos nos daría como resultado a un ser idéntico a ambos sin ninguna variación, solo un aumento de poder y nada más. Pero no fue así, ya que el fusionado Shallot pareciese un personaje ligeramente diferente, en la cual se destacan algunos detalles, por ejemplo los dos mechones en su cabello, cada uno correspondiente a cada hermano, además que tiene la cicatriz que tenía originalmente Giblet. Este Saiyajin fusionado al estar transformado en Super Saiyajin Dios, también afecta el color de su cola, tiñéndola así. Además, Shallot tiene una presencia imponente, y es más, tiene venas sobresalientes casi igualándose a las de Bellito. Supongo que ahora es seguro decir que la fusión Metamoru siempre dará un chaleco amarillo. Esto debido a las coincidencias entre Gotenks, Gogeta y ahora Shallot. En la imagen vemos que por una parte, Giblet invita a Shallot a tomar esta decisión, mientras que Shallot está completamente de acuerdo y pide no perder más tiempo, y que una nueva fusión nacerá pronto. Lo curioso es que Shallot y Giblet son hermanos gemelos, así que la fusión entre ambos pues no debería cambiar en absolutamente nada, pues al ser idénticos como resultado solo tendríamos a un fusionado idéntico a la versión original, pero mucho más poderoso. Otro personaje que tiene relación en la historia de Shallot sería Sacher o Saha. Es un joven hechicero y espadachín demonio proveniente del reino demonio, de una época lejana a la de los guerreros Z. El personaje también fue diseñado por el autor original de Dragon Ball, Akira Toriyama. Se descubrió por ejemplo que hay un sobreviviente del universo 13, universo que de hecho fue borrado por Zeno-sama. Este personaje sobreviviente recibe el nombre de Saha. Es un personaje creado oficialmente por Akira Toriyama, pero es exclusivo para Dragon Ball Legends. Según su biografía, este sería un joven hechicero y espadachín demonio proveniente del reino demonio del universo 13, y siendo a su vez también el primer personaje conocido que proviene de uno de los universos eliminados por el Rey del Todo. Este es un dato muy interesante que afirma de alguna manera que puede haber también más sobrevivientes de los universos borrados, como lo sería este personaje. Por ahora esta información no es canónica, obviamente el personaje Saha tampoco de momento, y digo de momento porque tengo la esperanza de que Saha así como Shallot sean canon en el futuro de Dragon Ball, así como la androide 21 en su forma humana Bomi ya se hizo canónica en Dragon Ball Super. Una nueva transformación oficial ha llegado al mundo Dragon Ball, y es una que deriva directamente del Super Saiyajin Dios llevándolo a otro nivel completamente nuevo. Y es que como diría Vegeta, la evolución de los Saiyajins no tiene límites. Para entrar en contexto, se trata de una nueva variante del Super Saiyajin Dios para Dragon Ball Legends. Hace unos meses nos presentaron por primera vez una fusión que llegó a los oídos de todo el mundo, incluso con quienes no juegan el videojuego. Y hoy Dragon Ball Legends lo ha vuelto a hacer trayendo una nueva transformación del Super Saiyajin Dios, cuyo nombre popularmente está siendo llamado como el Super Saiyajin Dios Maligno Controlado. Es una poderosa transformación que se logra después de que el usuario Saiyajin, en este caso Giblet, controlase el Ki oscuro y lo combina con el Super Saiyajin Dios. Este nivel posee algunas chispas negras a su alrededor que se parece bastante de hecho a la transformación exclusiva de Vegeta que obtuvo en Dragon Ball Heroes, el Super Saiyajin Blue Maligno. De hecho, la transformación de Vegeta es muy poderosa que se logra como resultado de combinar la forma original del Super Saiyajin Blue, controlándolo sobre el poder del mal de los Saiyajins de la antigüedad. ¿Será que esta transformación del Super Saiyajin Dios Maligno tendrá alguna relación con la que tiene Vegeta en Dragon Ball Heroes? O mejor aún, ¿puede que el Super Saiyajin Dios y Blue Maligno puedan hacerse canon en la serie en algún momento? Ojo, ambas transformaciones, tanto la de Giblet como la de Vegeta, son completamente oficiales ya que pertenecen al mundo Dragon Ball.
pero no son canónicas por ahora, ya que no interfieren con la trama de Dragon Ball Super. Ya sabes mi postura respecto a lo canon y lo oficial. Desde mi punto de vista, todo puede hacerse canon en algún momento. Dado que la iteración humana del androide 21 Bomi ya se ha canonizado en Dragon Ball Super, ¿podemos esperar algo así con Charlotte y Giblet, personajes de Dragon Ball Legends, en algún momento? Honestamente, sería espectacular y tendría bastante sentido en la historia de Dragon Ball, ya que tanto Charlotte y Giblet tienen una historia profunda relacionada con los orígenes del Super Saiyajin Dios, los Saiyajins de la antigüedad y también con Yamoshi. Recordemos que Giblet y Charlotte serían los descendientes directos del primer Super Saiyajin Dios original de la leyenda, que según la historia oficial y canon, ellos se enfrentaron a los Saiyajins malignos antiguos. Para tener una idea, imagina que se enfrentaron a un montón de Saiyajins brutales como Kamba. Y es más, me atrevo a decir que los Saiyajins en la antigüedad habrían sido los más poderosos, aquellos que vivieron en la época de Yamoshi y Kamba, y ya después los que migraron al planeta Vegeta se hicieron muy débiles por algún motivo. Volviendo con el tema de la nueva transformación del Super Saiyajin Dios, se reveló que Giblet pudo aprovechar el poder del ki oscuro del entrenamiento en una habitación del tiempo. Ahora tendríamos que ver cómo Charlotte puede mejorarse también a sí mismo. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que Goku, Vegeta y otros Saiyajin que también dominen el Super Saiyajin Dios pueden en algún momento lograr esta variante de la transformación? Al menos Vegeta en Dragon Ball Heroes ya tiene el Super Saiyajin Blue maligno. ¿Podría ser aplicable en algún momento para Dragon Ball Super? Por otra parte, ya que justo estamos hablando sobre Dragon Ball Legends, aquí te presento la obra de arte de Toyotaro para mayo del 2023, publicada en el sitio web oficial de Dragon Ball. Como cada mes, el mangaka de Dragon Ball Super dibuja un personaje de Dragon Ball para el proyecto Toyotaro lo dibujó, el cual consiste en dibujar personajes que todavía no han aparecido en el manga de la serie. Y para este mes, Toyotaro realizó una ilustración de Charlotte, el personaje principal del modo historia de Dragon Ball Legends. Y sí, Toyotaro eligió dibujar a Charlotte para este mes, para celebrar el 5º aniversario de este videojuego. Y como siempre, la ilustración de Toyotaro se ve acompañada de un pequeño comentario suyo, en el cual detalla lo siguiente: el Saiyajin lleno de misterios de la antigüedad, Charlotte. Felicitaciones a Dragon Ball Legends por su 5º aniversario. En su tiempo, Charlotte luchó contra los Saiyajins malévolos junto a su hermano gemelo Giblet. En un momento, Giblet le comentó a Charlotte que el poder que necesitaban para derrotar a los Saiyajins malvados era el Super Saiyajin Dios, y le explicó a Charlotte que ambos tenían el potencial de convertirse en unos dioses Super Saiyajin, esto debido a su corazón puro y buena voluntad, declarándose a sí mismos como los sucesores legítimos debido a la sangre del dios Super Saiyajin de la leyenda, el cual fluye por sus venas. Y bueno, básicamente esta ha sido la historia de Charlotte y la relación que puede tener con el mundo de Dragon Ball. Cuéntame, ¿te gustaría que se haga canon este personaje? ¿Le ves mucho potencial para el futuro? Y en otras noticias, como cada mes la página web oficial de la revista japonesa V-Jump nos ofrece como fondo de pantalla la ilustración de la portada del último número de la revista. En esta se destaca una ilustración de Goku por el 30 aniversario de la misma. También se ha revelado que la versión digital a color del volumen 20 del manga de Dragon Ball Super será lanzado el próximo 2 de junio en Japón. También se reveló el ranking de Dragon Ball Super luego del capítulo 93 del manga. En la versión en inglés, el manga se está ubicando en la 7ª posición, mientras que la versión en español se ubica en el primer lugar de esta lista. Es importante recordar que estamos ante un arco ya visto en la película, lo cual está afectando claramente la audiencia de esta saga.